Sus hijos le dejaron a la abuela solo una casa vieja de 50 pesos, pero lo que encontró debajo de ella lo cambió todo. El viento soplaba como siempre lo hacía en San Isidro del Desierto, con rabia, levantando remolinos de polvo que raspaban la piel y se metían en los ojos. Doña Mercedes Solís se secó el rostro con el rebozo negro que le cubría los hombros. Ese mismo rebozo que había usado en el funeral de don Sebastián apenas 3 días atrás. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza del pueblo, y el calor hacía que el aire temblara sobre el asfalto agrietado. Frente a la notaría, sus 3 hijos conversaban en voz baja. Roberto, el mayor, traía puesto un traje gris que se veía demasiado caro para ese pueblo polvoriento. Fernando fumaba nervioso, sin mirar a nadie. Lucía revisaba su celular con cara de fastidio, como si estar ahí fuera la peor pérdida de tiempo del mundo. Mercedes los observaba desde la banca de hierro donde la habían dejado esperando. 70 años de vida dedicados a esos 3. 70 años de madrugadas en el molino, de manos partidas vendiendo tamales bajo el sol, de noches cosiendo rebozos a la luz de una vela para pagar sus uniformes escolares. Ernesto, su difunto esposo, apenas había alcanzado a verlos crecer antes de que una tormenta se lo llevara cuando araba la tierra. Desde entonces, Mercedes había sido padre y madre, manos y pies, todo para ellos. Mamá, ya. La voz de Roberto la sacó de sus pensamientos. Hablaba sin mirarla, como quien da órdenes a un empleado. Ya nos hicieron esperar suficiente. Vamos a entrar. Mercedes se levantó despacio. Las rodillas le tronaban. La artritis le mordía los huesos con cada paso. Roberto no le ofreció el brazo. Fernando tampoco. Lucía ni siquiera volteó a verla. La oficina del notario Trinidad Saldaña olía a papel viejo y a sudor. Era un hombre gordo, de bigote grasoso y ojos pequeños que brillaban con esa astucia de quien sabe moverse entre las grietas de la ley. Los hizo pasar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntense, siéntense», dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Mercedes buscó dónde sentarse, pero solo había 4 sillas y sus hijos ya las habían ocupado. Se quedó de pie, apoyándose en el respaldo de la silla de Fernando, quien ni siquiera se movió para cederle el lugar. El notario carraspeó y abrió una carpeta llena de documentos con sellos oficiales. «Bueno, pues aquí está todo en orden. La última voluntad del difunto don Sebastián Solís, que en paz descanse, como ya les expliqué por teléfono. La herencia se divide de la siguiente manera». Mercedes apenas prestaba atención a los números y las parcelas que el notario iba enumerando. Las tierras fértiles del río para Roberto, el ganado y los corrales para Fernando, la casa del pueblo, esa de 3 pisos con balcones de hierro forjado, para Lucía y para mí. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Sonaron pequeñas, casi avergonzadas. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Roberto intercambió una mirada con el notario. Fernando apagó su cigarro en el cenicero de metal. Lucía suspiró con impaciencia. «Para usted, doña Mercedes», dijo el notario con esa voz melosa que usan los que están mintiendo. «Le corresponde la propiedad del rancho viejo de la Esperanza. Es la casa de adobe que está al final del camino de terracería, pasando el Cerro de los Cardones. Mercedes conocía ese lugar, todos en el pueblo lo conocían. Era una ruina, una casucha abandonada desde hacía décadas, donde solo vivían los alacranes y las víboras. Las paredes se caían a pedazos, el techo estaba podrido, nadie iba por allá ni por equivocación. Pero esa casa...» Mercedes sintió que la voz se le quebraba. «Esa casa está toda destruida, ahí no puede vivir nadie». «Mamá, es lo que hay». Roberto habló con esa frialdad que duele más que un golpe.
El terreno está valuado en 50 pesos. Según el perito, no vale nada, la verdad, pero al menos es un techo. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Mercedes sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 70 años dándolo todo, y esto era lo que recibía, 50 pesos. Yo pensé que... Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negaba a llorar frente a ellos. No les daría ese gusto. ¿Qué pensaste, mamá? Lucía se levantó, guardando su celular en la bolsa de marca que colgaba de su hombro. Pensaste que te íbamos a mantener toda la vida, ya hiciste suficiente, criaste a 3 hijos tú sola. Lo sabemos, pero nosotros también tenemos nuestras familias, nuestros gastos. No podemos estar cargando con... Se calló, pero Mercedes entendió perfectamente lo que no dijo. No podemos estar cargando contigo. El notario le pasó un papel y una pluma. Firme aquí, doña, y aquí también, y ponga su huella en esta parte. Mercedes tomó la pluma, le temblaba tanto la mano que apenas pudo hacer la firma. Su nombre, Mercedes Solís Rivera, se veía torcido, roto como ella misma se sentía. Listo, dijo el notario guardando los papeles con rapidez. Ya está todo en orden, don Roberto, don Fernando, doña Lucía, cuando gusten pasar por sus escrituras la próxima semana. Roberto ya estaba en la puerta, Fernando lo seguía de cerca. Lucía se detuvo un momento y volteó a ver a su madre. Nos vemos, mamá. Nosotros tenemos que regresar a la ciudad. Mucho trabajo, ya sabes cómo es. Le dio un beso en la mejilla que se sintió como hielo. Cuídate, y se fueron, los 3 sin voltear atrás. Mercedes se quedó parada en esa oficina que olía a traición, con el papel de su herencia temblando entre sus dedos. El notario ya estaba ocupado con otros documentos, como si ella fuera invisible. Salió a la calle tambaleándose. El sol la golpeó con fuerza, pero apenas lo sintió. Caminó sin rumbo por la plaza, pasando frente a la iglesia donde había bautizado a sus 3 hijos, frente al mercado donde había vendido tamales durante 30 años, frente a la tienda de Don Chuy donde compraba su pan cada domingo. La gente la saludaba con lástima en los ojos. Ya sabían, en los pueblos chicos, las noticias vuelan más rápido que el viento. «Doña Meche, ¿está bien?», le preguntó doña Luz, su comadre de toda la vida. Alcanzándola cerca de la fuente del centro, Mercedes no pudo responder. Si abría la boca, iba a gritar, y si empezaba a gritar, jamás pararía. 1 hora después, Roberto y Fernando llegaron con la camioneta vieja que habían usado para traer leña. En la caja de la camioneta habían aventado las pertenencias de Mercedes, su ropero de madera astillada, 2 cajas de cartón con su ropa, el petate donde dormía, una olla negra de tanto uso y la foto de su boda con Ernesto, en un marco barato que se estaba despegando. «Súbete, mamá», dijo Fernando sin mirarla. «Te vamos a llevar a tu casa, como si esa ruina pudiera llamarse casa». El camino a la esperanza era de pura terracería. La camioneta brincaba sobre las piedras y los baches. Mercedes iba en medio, apretujada entre sus 2 hijos. Ninguno habló durante todo el trayecto. Cuando llegaron, el sol ya empezaba a caer. La casa se veía aún peor con la luz dorada del atardecer. Las paredes de adobe tenían grietas tan grandes que se podía ver el cielo a través de ellas. La puerta colgaba torcida, sostenida apenas por un clavo oxidado. El techo de madera podrida se hundía en el centro como una boca desdentada. Alrededor solo había desierto. Cardones, nopales secos, piedras, ni un árbol, ni sombra, ni vida. Roberto y Fernando bajaron las cosas de Mercedes y las aventaron junto a la puerta. «Bueno, pues ya quedó», dijo Roberto, limpiándose las manos en el pantalón. «Aquí están tus cosas. La llave de la puerta está bajo esa piedra de ahí». Mercedes bajó de la camioneta despacio. Sentía las piernas de trapo. «No van a...»
¿No van a ayudarme a entrar?, preguntó con un hilo de voz. Fernando miró a Roberto. Roberto miró su reloj. «Mamá, se nos hace tarde. Tenemos que regresar antes de que oscurezca. El camino está feo de noche». «Pero, ya, mamá, no hagas esto más difícil». Roberto subió a la camioneta. Fernando lo siguió. El motor rugió. «¡Esperen!», Mercedes gritó, pero el ruido del motor ahogó su voz. La camioneta arrancó levantando una nube de polvo que la envolvió completamente. Mercedes tosió. Se cubrió la cara con el rebozo. Cuando el polvo se asentó y pudo ver de nuevo, la camioneta ya era solo un punto en el horizonte. Se quedó ahí parada, junto a sus cajas de cartón y su ropero viejo. Frente a esa casa en ruinas, rodeada de puro desierto y espinas, el viento sopló más fuerte, como si quisiera llevársela también, y por primera vez en 70 años, Mercedes Solís se sintió completamente sola. El sol se escondió detrás de los cerros, dejando el cielo pintado de naranja y morado, colores tan hermosos que dolían. Mercedes seguía parada junto a sus cosas, incapaz de moverse. Sentía el cuerpo pesado, como si alguien le hubiera echado cemento en las venas. El frío del desierto empezó a morder. En San Isidro, el calor del día se convertía en hielo apenas caía la noche. Mercedes se apretó el rebozo contra los hombros y finalmente se obligó a caminar hacia la puerta. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba a los zapatos viejos. La llave estaba donde Roberto había dicho, bajo una piedra llena de hormigas. Mercedes la tomó con dedos temblorosos y la metió en la cerradura oxidada. Tuvo que forcejear un rato, empujando con el hombro, hasta que la puerta cedió con un chirrido que le puso la piel de gallina. El olor que salió de adentro casi la tumbó. Humedad, podredumbre, orines de animal. Mercedes se tapó la nariz con una punta del rebozo y entró despacio, tanteando con los pies porque ya casi no había luz. El interior era peor de lo que había imaginado. El piso de tierra estaba lleno de piedras sueltas y montones de escombros. Las paredes de adobe se caían a pedazos, dejando huecos por donde entraba el viento. El techo de madera podrida tenía agujeros enormes por donde ya se veían las primeras estrellas. En una esquina, un nido de ratones. En otra, telarañas gruesas como cordeles colgando del techo. No había luz, no había agua. No había nada. Mercedes se quedó parada en medio de ese desastre, abrazándose a sí misma. Sentía un frío que no venía del clima, sino de adentro, un frío del alma. «Señor», murmuró mirando hacia el techo agujereado, «¿qué hice yo para merecer esto?». Pero el cielo no respondió. Solo el viento que aullaba entre las grietas, como un animal herido. Afuera, la noche ya había caído completa. Mercedes tuvo que volver a salir para arrastrar sus cosas adentro antes de que oscureciera del todo. El ropero pesaba tanto que apenas podía moverlo. Lo jaló poco a poco, parando cada 2 metros para respirar. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Las cajas las pudo cargar de una en una. La olla, el petate, la foto de su boda. Todo lo que le quedaba en el mundo cabía en 2 viajes. Cuando finalmente metió todo, cerró la puerta torcida como pudo. No cerraba bien. Quedaba una rendija grande por donde entraba el aire helado, pero ya no tenía fuerzas para seguir luchando con ella. En una de las cajas encontró una vela que había guardado desde el funeral de don Sebastián. La encendió con un cerillo que ya estaba húmedo y tardó 3 intentos en prender. La llamita pequeña iluminó apenas 1 metro a su alrededor, pero era suficiente para ver lo que necesitaba. Buscó el rincón menos destruido de la casa. Había uno junto a la pared del fondo, donde el techo parecía más entero. Barrió con las manos la tierra y las piedras, aventándolas a un lado. Luego extendió su petate viejo sobre el suelo duro.
Se sentó despacio, sintiendo cada hueso protestar. La artritis le ardía en las rodillas y en las manos. Abrió la caja de su ropa buscando la cobija, pero solo encontró una manta delgada, remendada tantas veces que ya era más parches que tela original. Mercedes la extendió sobre el petate y se acostó encima, tapándose hasta la barbilla. El suelo era duro como piedra. El frío se colaba por todas partes. Afuera, los coyotes empezaron a aullar a lo lejos. Se abrazó a sí misma, temblando, no solo de frío, también de miedo, de soledad, de una tristeza tan grande que le llenaba el pecho hasta ahogarla. Cerró los ojos con fuerza, tratando de no llorar, pero las lágrimas salieron de todas formas, silenciosas, calientes, rodando por sus mejillas arrugadas hasta perderse en el petate. «Ernesto», susurró en la oscuridad. «Mi vida, ¿dónde estás? Te necesito. No puedo hacer esto sola». Pero Ernesto llevaba 50 años muerto, y los muertos no contestan. Mercedes buscó en el bolsillo de su delantal el rosario que siempre cargaba. Era el mismo que Ernesto le había regalado cuando se casaron, las cuentas de madera ya brillosas de tanto usarlas. Lo apretó contra su pecho y empezó a rezar en voz baja: «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Las palabras salían automáticas, rezadas miles de veces a lo largo de su vida, en los partos de sus hijos, en el velorio de Ernesto, en las madrugadas frías cuando tenía que ir a vender tamales y el cuerpo no quería levantarse. El rosario había sido su compañero en todas las batallas, pero esta noche las palabras se sentían vacías, huecas. «No entiendo, Señor», dijo después de terminar el primer misterio. «No entiendo por qué me abandonaron. Yo los crié bien, les di todo, les enseñé a rezar, a trabajar, a ser buenas personas. ¿Dónde me equivoqué?» La vela parpadeó, una ráfaga de viento se coló por los agujeros del techo y casi la apaga. Mercedes se incorporó temblando y fue a poner la vela dentro de la olla vacía para protegerla del viento. La luz se reflejaba en el metal negro, creando sombras que bailaban en las paredes destruidas. El metal negro, creando sombras que bailaban en las paredes destruidas. Volvió a su petate y se acurrucó bajo la manta, abrazando sus rodillas contra el pecho. Tenía 85 años, 85 años de vida dura, de trabajo desde antes del amanecer, de sacrificios que sus hijos ni siquiera sabían que había hecho. Y esto era su recompensa: una casa en ruinas, 50 pesos, soledad. El llanto le salió entonces sin control, sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Lloró por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la vejez que había llegado sin la dignidad que se merecía. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron gemidos secos que le raspaban la garganta. Afuera, la noche del desierto era absoluta. No había luz eléctrica a kilómetros de distancia, solo estrellas, millones de estrellas que brillaban indiferentes al sufrimiento de una anciana abandonada. Mercedes miró la foto de su boda que había puesto junto al petate. En la imagen, ella tenía 18 años y una sonrisa tan grande que le iluminaba toda la cara. Ernesto estaba a su lado, guapo con su traje prestado, mirándola con esos ojos llenos de amor que ella recordaba tan bien. «Nos prometimos hasta que la muerte nos separara», le dijo a la foto, «pero la muerte no nos separó. Mi vida fueron ellos. Nuestros hijos nos separaron cuando me dejaron aquí sola». Estiró la mano y tocó el vidrio frío del portarretratos. La cara joven de Ernesto la miraba desde el pasado, desde un tiempo donde todavía había esperanza. «¿Qué hubiera pasado si no te hubieras ido aquella tarde?», le preguntó a la foto. «Si no hubieras salido a arar bajo la tormenta, si hubieras esperado un día más, seríamos diferentes. Nuestros hijos serían diferentes, pero el pasado no cambia por mucho que lo preguntes». El cansancio empezó a pesarle en los párpados. El cuerpo le dolía entero. Cada músculo, cada articulación.
Mercedes jaló la manta hasta cubrirse la cabeza, tratando de conservar algo de calor. Antes de dormirse, rezó una última oración, no del rosario. Esta vez habló con Dios como se habla con un amigo cuando ya no quedan fuerzas para formalidades. Señor, si mañana amanezco muerta está bien, ya estoy cansada. Pero si me das un día más, dame también la fuerza para vivirlo, porque yo sola ya no puedo. La vela se consumió lentamente, la cera derretida se escurría por los lados de la olla, formando ríos blancos que se endurecían al instante con el frío. Cuando la llama finalmente se apagó, la oscuridad fue total. Mercedes cerró los ojos, apretando el rosario entre sus dedos arrugados. Afuera, el viento seguía soplando, los coyotes seguían aullando, el desierto seguía siendo cruel e indiferente. Pero Mercedes Solís seguía respirando, su corazón seguía latiendo, y mientras hay vida, dicen las abuelas, hay esperanza. Aunque esa noche, acurrucada en el suelo de tierra de una casa en ruinas, abandonada por sus propios hijos, Mercedes no sentía ninguna esperanza, solo frío y soledad, y un dolor en el alma que ninguna medicina podía curar. Se durmió llorando en silencio, mientras el desierto la envolvía en su abrazo helado. Pasaron los días como pasan las tormentas, lentos y pesados. Mercedes aprendió a sobrevivir con lo mínimo. Doña Luz le traía agua cada 3 días, en garrafones que cargaba en su bicicleta vieja, pedaleando bajo el sol hasta llegar a la casa. El padre Mateo pasaba los domingos después de misa, trayendo pan bendito y palabras de consuelo que ayudaban un poco, aunque no llenaban el estómago ni curaban el alma. La casa seguía siendo un desastre, pero al menos ya no olía tanto a podrido. Mercedes había barrido y barrido hasta que los brazos le dolían. Había sacado los nidos de ratones, había espantado las víboras que se metían por las grietas buscando calor. Poco a poco, el lugar empezaba a parecerse más a una casa y menos a una tumba. Esa tarde, Mercedes estaba barriendo el piso de tierra como hacía todos los días. La escoba vieja que doña Luz le había regalado ya casi no tenía cerdas, pero todavía servía para quitar el polvo que entraba por todas partes. Barría en círculos, empujando la tierra hacia la puerta, cuando sintió algo raro bajo sus pies, un sonido hueco. Se detuvo. Golpeó el suelo con el palo de la escoba. Toc, toc. Ahí estaba otra vez, un eco. Como si debajo del suelo hubiera un espacio vacío, Mercedes frunció el ceño, se agachó despacio, sintiendo cómo las rodillas le crujían, y tocó la tierra con las manos. Estaba más suelta en ese punto, menos compacta que el resto del piso. Empezó a escarbar con los dedos, quitando la capa superficial de polvo. Debajo de la tierra apareció madera. Una tabla vieja, carcomida por los años, pero definitivamente madera. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Qué era esto? ¿Por qué había una tabla enterrada en el piso? Buscó el clavo oxidado que usaba como herramienta y empezó a hacer palanca en la orilla de la tabla. La madera estaba tan podrida que se astillaba con facilidad, pero también estaba atorada. Como si llevara décadas sin moverse, Mercedes jaló y jaló, sudando a pesar del frío de la tarde. La tabla crujió, protestó y finalmente cedió. Se levantó de golpe, levantando una nube de polvo que la hizo toser. Cuando el polvo se asentó, Mercedes se asomó al agujero que había quedado. Adentro estaba oscuro. Olía a tierra vieja y a tiempo detenido. Fue a buscar su lámpara de querosén y la acercó al borde del hueco. La luz amarillenta iluminó una cavidad pequeña, como de medio metro de profundidad. Estaba llena de tierra suelta, piedras y algo más, algo envuelto en una tela que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color del barro, con manos temblorosas. Mercedes metió el brazo en el agujero y tocó el bulto. Era pesado, duro,
lo jaló despacio, sacándolo poco a poco, raspándose los brazos contra los bordes ásperos del hueco. Cuando finalmente lo tuvo afuera, lo puso en el suelo junto a la lámpara. Era un cofre de madera sellado con un candado viejo, tan oxidado que parecía que se iba a deshacer al tocarlo. Mercedes se quedó mirándolo, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Un cofre? ¿Aquí? ¿Enterrado en esta casa abandonada? Las manos le temblaban tanto que apenas podía pensar con claridad. Buscó una piedra grande y la levantó con las dos manos. Golpeó el candado una vez, dos veces. A la tercera, el metal oxidado se quebró y cayó al suelo con un sonido metálico. Mercedes respiró hondo. Abrió el cofre despacio, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar adentro. La luz de la lámpara iluminó el contenido: una bolsa de cuero, un paquete de papeles amarillentos atados con un listón rojo y un sobre grande con algo escrito en la parte de afuera, con dedos temblorosos. Mercedes tomó el sobre. La letra era inconfundible. La había visto 1000 veces en cartas viejas, en recibos, en la Biblia, donde Ernesto anotaba los cumpleaños de los niños. Era la letra de su esposo. En el sobre decía: «Para mi Mercedes, si algún día encuentras esto». Las lágrimas le quemaron los ojos. Mercedes apretó el sobre contra su pecho y sollozó. Ernesto, su Ernesto. Después de 50 años, era como si lo tuviera de regreso. Aunque fuera solo en palabras, se secó los ojos con la manga del suéter y abrió el sobre con cuidado. Adentro había varias hojas escritas con esa letra firme que ella tanto amaba. Acercó las hojas a la luz y empezó a leer. «Mi amada Mercedes, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho esto en vida, pero quería que fuera nuestro secreto, nuestro seguro para cualquier tormenta. Hace años, cuando mi padre se enfermó, vendí en secreto una parte de las tierras que me dejó. No te lo dije porque no quería preocuparte. Con ese dinero compré monedas de oro. Las guardé porque el papel se quema y se pierde, pero el oro siempre vale. Escondí este tesoro en la casa de mis abuelos, la misma donde ahora vives. Compré esta casa y este terreno a tu nombre, mi amor. Los papeles están en el cofre, es tuyo, nadie puede quitártelo. También quiero decirte algo importante. Bajo esta tierra corre agua. Lo descubrí hace años cuando cavé para arreglar el pozo. Hay una veta de agua dulce que podría abastecer todo el rancho. Nunca lo exploté porque quería que fuera tu seguro, tu salvación si algún día me pasaba algo, Mercedes. Si estás sola al leer esto, si la vida te ha tratado mal, quiero que sepas algo. Tú vales más que todo el oro del mundo. Este metal no es nada comparado con tu corazón, tu bondad, todo lo que eres. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Ni siquiera nuestros hijos. Usa este oro con sabiduría. Vive con dignidad. Y si puedes, ayuda a otros como tú querrías que te ayudaran. Te amé desde el día que te vi hasta mi último aliento, y si hay algo después de la muerte, te seguiré amando desde donde esté, tuyo siempre». Ernesto Mercedes no podía parar de llorar. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando las palabras escritas hace tanto tiempo. Ernesto. Su Ernesto había pensado en ella hasta el final, había planeado, había trabajado. Había guardado este secreto solo para protegerla, y ella había vivido 50 años sin saberlo. 50 años creyendo que estaba sola, cuando en realidad Ernesto le había dejado el amor más grande. La posibilidad de vivir con dignidad, con manos temblorosas. Abrió la bolsa de cuero. Adentro brillaban las monedas. Eran de oro viejo, con caras de reyes y símbolos que Mercedes no reconocía. Las contó despacio, una por una, 40 monedas, 40 piezas de oro que valían. No sabía cuánto, pero por el peso y el brillo entendía que era mucho. Luego tomó el paquete de papeles atado con el listón rojo, lo desató con cuidado y extendió los documentos sobre el suelo. Eran escrituras,
documentos legales con sellos y firmas, y ahí, en letra clara decía: esta propiedad pertenece a Mercedes Solís Rivera, su nombre. La casa estaba a su nombre, el terreno estaba a su nombre. Todo este tiempo, sus hijos le habían dicho que esto era lo único que le tocaba de la herencia, cuando en realidad era suyo desde el principio. Ernesto se lo había dejado a ella, no a ellos. Mercedes se quedó sentada en el suelo, rodeada de papeles y monedas de oro, llorando y riendo al mismo tiempo. Era como si Ernesto hubiera regresado para abrazarla, para decirle: no estás sola, mi vida, nunca lo estuviste. Afuera, el sol se estaba poniendo, la luz dorada entraba por los agujeros del techo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mercedes miró hacia arriba, hacia ese cielo que se veía a través de la madera podrida. «Gracias, mi vida», susurró. «Gracias por seguir cuidándome». El viento sopló suave, como una caricia, y por primera vez desde que la habían abandonado en ese lugar, Mercedes sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza guardó todo de nuevo en el cofre y lo escondió bajo su petate, cubriéndolo con la manta. Nadie podía saber de esto todavía, no hasta que supiera qué hacer. Esa noche, Mercedes cenó los frijoles que doña Luz le había llevado, pero por primera vez en semanas los saboreó. Después rezó su rosario con el corazón más ligero, y cuando se acostó en su petate, abrazando el cofre de Ernesto contra su pecho, durmió sin llorar. Porque los muertos a veces encuentran la manera de seguir amando a los vivos, y ese amor, descubrió Mercedes, es el tesoro más grande de todos. Mercedes no durmió bien esa noche. Cada ruido la despertaba. El aullido de un coyote, el crujir de la madera, el viento que silbaba entre las grietas. Tenía miedo de que alguien entrara, de que le robaran el cofre, de que todo hubiera sido un sueño, y al despertar no encontrara nada. Pero cuando amaneció y miró debajo del petate, ahí estaba el cofre de madera con su tesoro adentro, real, sólido, verdadero. Mercedes se levantó con el cuerpo adolorido. Había dormido abrazando el cofre toda la noche y ahora le dolía la espalda. Se preparó un té de hierbas que doña Luz le había regalado y se sentó en el suelo a pensar. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía quedarse callada, pero tampoco sabía a quién acudir. Si iba con sus hijos, seguro tratarían de quitarle todo. Si le contaba a la gente del pueblo, los rumores volarían y quién sabe qué pasaría. Necesitaba consejo, necesitaba a alguien de confianza. El padre Mateo, él era la respuesta. Mercedes esperó hasta las 9 de la mañana. Se puso su rebozo limpio, el único que no estaba deshilachado, y guardó las cartas de Ernesto y los documentos en una bolsa de tela. Las monedas las dejó escondidas. Era demasiado arriesgado cargarlas por el camino. El camino al pueblo era largo, 3 kilómetros bajo el sol de la mañana. Mercedes caminaba despacio, parando cada tanto para descansar. Las rodillas le dolían con cada paso, pero siguió adelante. Tenía que hacerlo. Llegó al pueblo cerca del mediodía. La plaza estaba tranquila. Algunas señoras compraban verduras en el mercado. Don Chuy barría la entrada de su tienda. Los perros callejeros dormían bajo la sombra de los laureles. Mercedes caminó directamente a la iglesia. Las puertas estaban abiertas. Adentro olía a incienso y a cera de velas. La luz entraba por los vitrales viejos, pintando el piso de colores. El padre Mateo estaba arreglando las flores del altar. Era un hombre alto, de casi 80 años, con el pelo blanco y la espalda un poco encorvada. Cuando vio entrar a Mercedes, sonrió. «Doña Meche, qué gusto verla». «¿Cómo está?», preguntó, bajando del altar con cuidado. Mercedes se acercó. De repente, todo el peso de los últimos días le cayó encima. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera detenerlas. «Padre, necesito hablar con usted. Es urgente».
El padre Mateo la guió hasta la sacristía, un cuarto pequeño lleno de libros viejos y vestiduras sagradas. Le ofreció una silla y él se sentó frente a ella. «Cuénteme, hija, ¿qué la tiene así?» Mercedes sacó la bolsa de tela y puso sobre la mesa las cartas y los documentos. Con voz temblorosa, le contó todo: el descubrimiento del cofre, las cartas de Ernesto, las monedas de oro, los papeles que probaban que la casa era suya desde el principio. El padre Mateo escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando Mercedes terminó, el sacerdote tomó los documentos y los leyó con cuidado. Luego leyó las cartas. Sus ojos se humedecieron. «Don Ernesto era un buen hombre», dijo con voz suave. «Lo recuerdo bien, siempre pensando en usted, doña Meche, hasta el último momento. Padre, ¿qué hago? No sé si esos papeles valen, no sé si las monedas son de verdad, no sé nada». Mercedes se secó las lágrimas con el rebozo. El padre Mateo respiró hondo. «Estos documentos parecen legales, tienen sellos oficiales, firmas, pero necesitamos verificarlos con alguien que entienda de leyes. Conozco a un abogado bueno, honesto, el licenciado Héctor Maldonado. Trabaja en el ejido, ayudando a la gente humilde. Él nos puede asesorar. Y si es muy caro, no tengo dinero para pagarle, padre. Déjeme hablar con él primero. Héctor es buena persona. Si le explico su situación, estoy seguro de que la ayudará». Mercedes asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Tener al padre Mateo de su lado le daba fuerzas. «Hay algo más, padre», dijo Mercedes, bajando la voz. «En la carta, Ernesto dice que bajo el terreno hay agua, una veta de agua dulce». El padre Mateo se quedó callado un momento pensando. «Si eso es cierto, doña Meche, ese terreno vale una fortuna. Con la sequía que tenemos, el agua vale más que el oro, sus hijos». Se detuvo, como si no quisiera decir lo que estaba pensando. «Mis hijos me dieron esa casa porque pensaron que no valía nada», terminó Mercedes. «Pero si descubren lo del agua, van a querer quitármela. Por eso necesitamos actuar rápido, verificar que los documentos estén en orden, asegurarnos de que nadie pueda disputar su propiedad. Y lo del agua, eso también debemos investigarlo bien». El padre Mateo se levantó y fue a su escritorio. Sacó un papel y escribió algo. «Voy a llamar al licenciado Héctor ahora mismo. Mientras tanto, doña Meche, no le diga a nadie sobre esto. A nadie, ni a doña Luz, aunque sea su comadre. Mientras menos gente sepa, mejor. Y las monedas, debería traerlas, no, manténgalas bien escondidas. Cuando el licenciado vaya a su casa, podemos mostrárselas. Pero no las saque de ahí». Mercedes se sintió aliviada. Por fin alguien la estaba ayudando de verdad. Alguien en quien podía confiar. El padre Mateo hizo la llamada desde el teléfono viejo de la sacristía. Habló en voz baja con alguien del otro lado. Después de unos minutos, colgó y se volvió hacia Mercedes. «El licenciado Héctor dice que puede venir mañana en la tarde. Va a revisar todo, por ahora. Usted descanse. ¿Quiere que le pida a alguien que la lleve de regreso?» «No, padre, prefiero caminar. Necesito pensar». El padre Mateo la acompañó hasta la puerta de la iglesia. Antes de que Mercedes se fuera, él le puso una mano en el hombro. «Doña Meche, lo que sus hijos le hicieron no tiene perdón, pero Dios ve todo, y Dios es justo. Tenga fe». Mercedes asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían salir bien. Salió de la iglesia y empezó el camino de regreso. El sol estaba en lo alto del cielo, quemando sin piedad. Pero Mercedes caminaba con paso más firme que en la mañana. Tenía un plan, tenía ayuda, tenía esperanza. Cuando llegó a la casa, lo primero que hizo fue revisar que el cofre siguiera donde lo había dejado. Ahí estaba, intacto, bajo el petate. Mercedes respiró aliviada. Se sentó junto a la ventana rota y sacó otra de las cartas de Ernesto. Había varias que todavía no había leído. Esta decía:
Carta número 2. Léela cuando tengas miedo. Mercedes la abrió con manos temblorosas. Mi Mercedes, si estás leyendo esta carta es porque tienes miedo. Yo también tuve miedo muchas veces en mi vida. Miedo cuando nacieron nuestros hijos, miedo cuando se enfermaron, miedo de no poder darles lo que necesitaban. Pero aprendí algo. El miedo solo es malo cuando te paraliza. Si el miedo te hace moverte, te hace buscar soluciones, entonces ese es bueno. Significa que todavía te importa. No tengas miedo de estar sola. Nunca estás sola. Yo estoy contigo, aunque no me veas. Dios está contigo. Aunque a veces no lo sientas, y la gente buena siempre encuentra a otra gente buena. Sé valiente, mi amor. Más valiente de lo que crees que puedes ser. Ernesto Mercedes cerró los ojos. Ernesto tenía razón. Había vivido toda su vida con miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallarle a sus hijos, miedo de quedar sola. Y ahora que estaba sola, descubría que podía seguir adelante de todas formas. Guardó la carta junto con las demás y se puso a limpiar la casa. Si el licenciado Héctor iba a venir mañana, quería que el lugar se viera lo mejor posible. Barrió otra vez. Acomodó sus pocas cosas. Sacó las telarañas de las esquinas. Cuando terminó, la casa seguía siendo una ruina, pero al menos era una ruina limpia. Esa noche, Mercedes cenó tortillas con sal y un poco de queso que doña Luz le había traído. No era mucho, pero era suficiente. Antes de dormir, rezó su rosario, pero esta vez, al final, agregó algo más. Señor, gracias por Ernesto. Gracias por haberme dado un hombre que me amó de verdad. Y gracias por darme fuerzas para seguir adelante. No sé qué va a pasar mañana, pero confío en ti. Se acostó en su petate, con el cofre escondido debajo, y por primera vez en semanas, durmió profundamente. Porque a veces la esperanza es lo único que necesitamos para seguir respirando. Y Mercedes, después de todo lo que había pasado, todavía tenía esperanza. El licenciado Héctor Maldonado llegó exactamente a las 3 de la tarde. Como había prometido, Mercedes lo vio venir desde lejos. Levantando una nube de polvo con su camioneta blanca, que ya había visto mejores días, se puso nerviosa. No estaba acostumbrada a tratar con abogados. En su mente, los abogados eran gente importante, de traje y corbata, que cobraban fortunas por hablar. Pero cuando el licenciado bajó de la camioneta, Mercedes se sorprendió. Era un hombre de unos 45 años, con el pelo negro apenas canoso en las sienes. Traía jeans, botas de trabajo y una camisa de manga larga. No parecía abogado, parecía campesino. Doña Mercedes, mucho gusto, dijo, estrechándole la mano con firmeza. Soy Héctor Maldonado. El padre Mateo me habló de su situación. Pase, licenciado, disculpe el desorden. Mercedes se hizo a un lado, avergonzada del estado de la casa. Héctor entró y miró alrededor sin juzgar. Sus ojos recorrieron las paredes agrietadas, el techo podrido, el piso de tierra. No se preocupe, doña, yo crecí en una casa así, sé lo que es la necesidad, dijo con una sonrisa amable que puso a Mercedes más tranquila. Se sentaron en el suelo porque no había sillas. Mercedes había extendido un petate limpio para que el licenciado no se ensuciara el pantalón. Sacó la bolsa de tela con los documentos y las cartas de Ernesto. Aquí está todo, licenciado. No sé si sirve de algo. Héctor tomó los papeles con cuidado y empezó a revisarlos uno por uno. Sus ojos se movían rápido, leyendo cada línea. De vez en cuando fruncía el ceño o asentía con la cabeza. El silencio se hizo largo. Mercedes sentía el corazón latirle fuerte. Después de lo que pareció una eternidad, el licenciado levantó la vista. Doña Mercedes, estos documentos son completamente legales. Tienen todos los sellos necesarios. Las firmas del notario de aquella época, el registro público. Esta propiedad es suya. Siempre lo ha sido. Mercedes sintió que le faltaba el aire. ¿De verdad? ¿No hay ningún error?
Ninguno. Su esposo compró este terreno y esta casa hace 40 años y lo puso todo a nombre de usted. Mire aquí, señaló una parte del documento. Mercedes Solís Rivera. Es su nombre completo, ¿verdad? Sí, sí es mi nombre. Entonces no hay duda. Cuando murió don Sebastián, su suegro, y se hizo la repartición de la herencia, sus hijos no tenían ningún derecho sobre esta propiedad porque nunca fue parte de la herencia familiar. Ya era suya. Mercedes se tapó la boca con las manos. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero ellos me dijeron, el notario Trinidad dijo que me tocaba esto por la herencia, que valía 50 pesos. La cara del licenciado Héctor se puso seria. Trinidad Saldaña fue quien manejó la repartición. Sí, él. Héctor negó con la cabeza. Ese hombre tiene fama de corrupto. Seguramente sus hijos lo sobornaron para que manipulara los documentos. Le hicieron creer que esto era parte de la herencia cuando en realidad ya era suyo desde hace décadas. ¿Por qué harían eso?, preguntó Mercedes, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque si usted hubiera sabido que ya era dueña, habría podido pelear por una parte justa de la herencia real. Así la engañaron para que firmara sin reclamar nada más. Mercedes sintió que la rabia le subía por el pecho. Sus propios hijos la habían engañado, la habían manipulado y había sido todo planeado. Licenciado, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo demandarlos? Héctor respiró hondo. Puede, pero los juicios son largos y costosos, y al final lo que recuperaría sería solo una parte de la herencia del abuelo. Probablemente ya se gastaron mucho de ese dinero. Mercedes sintió que las esperanzas se le caían. Héctor debió notarlo porque agregó rápidamente, pero hay otra cosa más importante. El padre Mateo me contó que su esposo mencionó agua subterránea en la carta. ¿Puedo verla? Mercedes le pasó la carta de Ernesto. Héctor la leyó con atención. Cuando terminó, silbó bajito. Si esto es cierto, doña Mercedes, este terreno vale millones. Con la sequía que tenemos, el agua es oro líquido. ¿Me permite traer a un amigo geólogo para que revise el terreno? ¿Un geólogo? Sí. Él puede confirmar si de verdad hay agua aquí abajo, y si la hay, podemos registrarla a su nombre antes de que alguien más se entere. ¿Cuánto cobra ese geólogo? Es mi compadre. Le voy a pedir el favor. No se preocupe por eso. Mercedes no sabía qué decir. Este hombre estaba ayudándola sin pedirle dinero, sin conocerla siquiera. Licenciado, yo no sé cómo pagarle. No tengo. Héctor levantó la mano. Doña Mercedes, mi mamá también fue abandonada por mi papá cuando yo era niño. Ella trabajó limpiando casas para que yo pudiera estudiar. Me pagó la universidad vendiendo tamales, igual que usted. Cuando me recibí de abogado, le prometí que ayudaría a gente como ella, gente buena que ha sufrido, así que no me debe nada. Esto lo hago con gusto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mercedes. Todavía existía gente buena en el mundo. Hay otra cosa, dijo Mercedes, secándose los ojos. Ernesto dejó unas monedas de oro, no sé si son de verdad o cuánto valen. Le mostró el cofre. Héctor silbó otra vez cuando vio las monedas. Estas son monedas antiguas, valen mucho, doña, pero necesitamos que un experto las valore. Conozco a alguien de confianza en la ciudad. ¿Me permite llevarme 2 o 3 para que las revisen? Le daré un recibo firmado. Mercedes dudó un momento. ¿Y si el licenciado no regresaba? ¿Y si se las robaba? Como si le leyera la mente, Héctor sacó su credencial de abogado y se la mostró. Mire, aquí está mi oficina, mi número, todo. El padre Mateo me conoce desde hace años. No se preocupe, si quiere, escribo ahora mismo un documento donde me comprometo a devolverle las monedas. Mercedes asintió. El licenciado sacó una libreta y escribió un documento a mano donde decía que él, Héctor Maldonado, había recibido 3 monedas de oro de Mercedes Solís para evaluación y se comprometía a regresarlas en máximo una semana. Firmó y le dio su huella digital. Mercedes le entregó 3 monedas.
Héctor las envolvió en un pañuelo y las guardó con cuidado en su mochila. Ahora lo más importante, dijo Héctor poniéndose serio. No le diga a nadie sobre esto, ni a sus hijos, ni a sus vecinos, ni a nadie. Si sus hijos se enteran que hay agua y oro, van a querer quitárselo todo. Y aunque la ley esté de su lado, pueden hacerle la vida imposible. No voy a decir nada. Bien, mañana vengo con mi compadre el geólogo. Vamos a revisar el terreno. Si hay agua, la registramos de inmediato. Y en cuanto sepa el valor de las monedas, le aviso. Héctor se levantó y guardó los documentos en su mochila. Doña Mercedes, una cosa más. Estos documentos son muy importantes. No los pierda, mejor aún. Déjeme hacer copias certificadas. Voy a necesitar los originales por unos días. Mercedes sintió pánico. ¿Se los va a llevar? Solo para hacer las copias oficiales en el registro público. Le juro por mi madre que se los devuelvo, pero necesitamos proteger su propiedad legalmente. Si algo le pasa a estos papeles, podría perder todo. Mercedes sabía que tenía razón. Le entregó los documentos con manos temblorosas. Se los encargo mucho, licenciado. Cuente con eso. Cuando Héctor se subió a su camioneta, Mercedes sintió un peso enorme en el pecho. Acababa de entregarle lo más valioso que tenía a un hombre que apenas conocía. ¿Y si había cometido un error? Pero cuando el licenciado arrancó, se asomó por la ventana y le gritó: «No se preocupe, doña. Todo va a salir bien. Ya verá». Mercedes lo vio alejarse hasta que la camioneta desapareció entre el polvo del camino. Se quedó parada ahí, con el viento pegándole en la cara, pensando en todo lo que había pasado. Ernesto la había cuidado incluso después de muerto. El padre Mateo la estaba ayudando. El licenciado Héctor le estaba devolviendo la dignidad. Tal vez, solo tal vez, las cosas sí podían mejorar. Entró a la casa y miró el agujero en el piso donde había encontrado el cofre. Ahí había empezado todo. Un tesoro escondido por el amor de un hombre que nunca la olvidó. Y agua bajo sus pies, agua en medio del desierto. Mercedes sonrió por primera vez en semanas. Los milagros sí existían. Solo había que tener paciencia para verlos llegar. 2 días después, el licenciado Héctor regresó acompañado de un hombre fornido de unos 50 años. Con sombrero de paja y botas llenas de lodo seco, traían equipos extraños en la caja de la camioneta, tubos metálicos, una máquina con cables y varias herramientas que Mercedes no reconocía. Doña Mercedes, le presento a mi compadre, el ingeniero Julio Rentería, dijo Héctor. Es geólogo. Vino a revisar lo del agua. Julio le estrechó la mano con una sonrisa amable. Mucho gusto, doña. Voy a hacer unos estudios del subsuelo. No se preocupe, no voy a dañar nada. Mercedes los vio trabajar toda la mañana. Julio caminaba por el terreno con un aparato que pitaba de vez en cuando. Hacía marcas con estacas de madera. Tomaba notas en una libreta. Héctor lo seguía, cargando herramientas y ayudándole con los cables. Mercedes les preparó agua de Jamaica con el poco azúcar que le quedaba. Los hombres se sentaron a la sombra de un mezquite a descansar. Hacía un calor terrible. El sol de mayo no perdonaba. ¿Ya encontraron algo?, preguntó Mercedes nerviosa. Julio se limpió el sudor de la frente y sonrió. Doña, su esposo tenía razón. Aquí abajo hay agua. Y no es poca. Mercedes sintió que las piernas le temblaban. De verdad, mire. Julio sacó su libreta y le mostró unos dibujos que no entendía. Hay una veta de agua dulce que corre como a 15 metros bajo tierra. Es parte de un acuífero natural. Con la sequía que hay, esta agua vale oro. Y es mía, nadie me la puede quitar. Héctor intervino. Es suya, doña. El terreno está a su nombre, y el agua que está debajo del terreno también le pertenece por ley. Pero tenemos que registrarla en la Comisión Nacional del Agua para que quede oficial. Y eso es difícil. No, yo me encargo de todos los trámites. Lo importante es hacerlo rápido, antes de que alguien más se entere. Julio terminó su agua de Jamaica y se levantó.
Voy a hacer algunas perforaciones de prueba para calcular el volumen exacto. ¿Me da permiso? Sí, sí. Haga lo que tenga que hacer el resto de la tarde. Mercedes los vio trabajar. Julio perforó 3 agujeros en diferentes puntos del terreno con una máquina que hacía un ruido terrible. De cada agujero sacaba muestras de tierra que guardaba en bolsitas de plástico. Tomaba medidas, apuntaba números, hacía cálculos. Cuando el sol empezó a bajar, Julio y Héctor recogieron todo y se acercaron a Mercedes con caras serias. «Doña, tengo buenas noticias y noticias importantes», dijo Julio. «Las buenas, hay agua suficiente para abastecer todo San Isidro durante años. Podría vender derechos de agua a cooperativas, al gobierno municipal, incluso a empresas embotelladoras». Mercedes no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuánto dinero sería eso? Héctor sacó su calculadora del celular. Siendo conservadores, estamos hablando de varios millones de pesos a lo largo de los años. Depende de cómo lo administre. Pero sí, es mucho dinero. Mercedes se sentó en una piedra. La cabeza le daba vueltas. Hace apenas una semana estaba muriendo de hambre en esta casa destruida, creyendo que no valía nada, y ahora le decían que era millonaria. ¿Y las noticias importantes?, preguntó con voz débil. Héctor se puso serio. Que no puede decirle a nadie, absolutamente a nadie. Si sus hijos se enteran, van a pelear esto con todo. Van a contratar abogados caros. Van a tratar de invalidar los documentos. Van a hacer su vida imposible. Pero usted dijo que la ley está de mi lado. Y lo está, pero la ley tarda. Los juicios pueden durar años. Y mientras tanto, ellos pueden hacer que le congelen las cuentas, que no pueda usar el agua, que no pueda vender nada. Es mejor que no sepan hasta que todo esté completamente registrado a su nombre y usted tenga el dinero seguro. Mercedes entendió. Tenía que guardar el secreto. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Clara, su nieta, porque Clara podía contarle sin querer a su mamá Lucía. ¿Cuánto tiempo necesitan para arreglar todo? «Dame 2 semanas», dijo Héctor. «En 2 semanas tengo todo registrado, los derechos de agua a su nombre, y puedo empezar a buscar compradores o cooperativas interesadas. ¿Y las monedas? ¿Supo algo?» Héctor sonrió y sacó un sobre de su mochila. «Sí, supe. Las monedas son auténticas. Son onzas de oro mexicanas de los años 40. Cada una vale alrededor de 30,000 pesos en el mercado actual. Si tiene 40, como me dijo, estamos hablando de más de 1.200.000 pesos solo en las monedas». Mercedes se mareó. Héctor tuvo que sostenerla del brazo. «Está bien, doña. No puedo creer que todo esto sea real», susurró Mercedes. «Hace unos días quería morirme y ahora tiene lo que se merece», dijo Julio con una sonrisa. «Su esposo la cuidó bien, doña. Era un hombre sabio». Los 3 se quedaron callados un momento. El viento soplaba suave. Ya sin la rabia de antes, el desierto se veía casi hermoso con la luz dorada del atardecer. «Voy a empezar los trámites mañana mismo», dijo Héctor guardando sus papeles. «Por ahora, siga su vida normal. No cambie nada. No compre nada nuevo. No le diga a nadie que tiene dinero. Actúe como si nada hubiera pasado. Y si vienen mis hijos, si vienen, los atiende normal. No les mencione nada de esto, ni del agua, ni de las monedas, ni de los documentos, nada». Mercedes asintió. Podía hacerlo. Había guardado secretos toda su vida. Uno más no le iba a matar. Cuando Héctor y Julio se fueron, Mercedes entró a la casa y se sentó en su petate. Miró el agujero en el piso donde había encontrado el cofre. Luego miró hacia arriba, hacia el techo podrido que dejaba ver el cielo. «Ernesto, mi vida», dijo en voz alta. «No sé si me puedes escuchar, pero si me escuchas, quiero que sepas que hiciste bien, que el amor que me tuviste sigue cuidándome y que nunca te voy a olvidar». El viento sopló por los agujeros del techo como una respuesta.
Esa noche, Mercedes durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Soñó con Ernesto joven, sonriéndole, diciéndole que todo iba a estar bien. Y por primera vez, Mercedes le creyó. Los días siguientes pasaron lentos. Mercedes seguía su rutina normal. Barría la casa, preparaba sus comidas humildes. Cuando doña Luz venía con agua o comida, la recibía con agradecimiento, pero sin contarle nada. Una tarde, Clara apareció por sorpresa. Mercedes se asustó. ¿Y si la niña notaba algo diferente en ella? ¿Y si le preguntaba cosas? «Abuelita, vine a visitarte», dijo Clara, abrazándola fuerte. «Perdóname por no venir antes. He tenido mucho trabajo en la escuela». «No te preocupes, mija, yo estoy bien». Clara miró alrededor de la casa con tristeza. «Abue, esto no puede seguir así. Voy a hablar con mi mamá. Voy a exigirle que te ayude». «No, no», Mercedes la detuvo. «No quiero problemas, estoy bien aquí. ¿Cómo vas a estar bien? Esto se está cayendo, no tienes ni para comer bien». «Dios provee, mija, siempre provee». Clara no se veía convencida, pero no insistió. Se quedó toda la tarde, ayudándole a limpiar y contándole de sus alumnos en la escuela. Mercedes la escuchaba con cariño. Esta nieta sí la quería de verdad. Cuando Clara se fue, Mercedes sintió una punzada de culpa. Quería contarle todo. Quería compartir las buenas noticias, pero no podía, no todavía. Pronto, se dijo. Pronto Clara va a saber todo y voy a poder darle la vida que merece. Una semana después, el licenciado Héctor llegó con una sonrisa enorme. «Ya está, doña, todo registrado. Los derechos de agua están oficialmente a su nombre. Aquí están los documentos». Mercedes tomó los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, Mercedes Solís Rivera, como dueña legal de los derechos de agua del terreno. «Y tengo más noticias», continuó Héctor. «Ya encontré 3 cooperativas interesadas en comprar derechos de agua. Una de ellas ofrece $500,000 de pesos como anticipo. Más pagos mensuales durante 10 años. Mercedes se tuvo que sentar. $500,000, y eso es solo el anticipo. En total, a lo largo de 10 años, estaríamos hablando de casi 5 millones de pesos. Mercedes no sabía si reír o llorar. Al final hizo las dos cosas. El desierto que sus hijos creyeron un castigo era en realidad una bendición. La casa que valía 50 pesos, ahora valía una fortuna. Y la mujer que habían dejado para morir estaba más viva que nunca. Mercedes firmó el contrato con la cooperativa de agua una mañana de junio. El licenciado Héctor le explicó cada cláusula, cada número, cada detalle. El anticipo de $500,000 de pesos se depositaría en una cuenta bancaria nueva que abrieron a nombre de Mercedes en la ciudad. «Nadie del pueblo puede saber de esta cuenta», le advirtió Héctor. «Ni el banco local. Todo lo manejamos en la ciudad para que no haya chismes, pero en los pueblos chicos los secretos son como el humo. Por más que trates de esconderlos, siempre encuentran la forma de salir». Todo empezó con Don Refugio, el camionero que llevaba mercancía entre San Isidro y la ciudad. Una tarde, mientras tomaba café en la fonda de doña Carmela, comentó lo que había visto. «Oigan, ¿no que doña Mercedes estaba bien jodida? Pues hoy la vi en el banco de la ciudad, saliendo de la oficina del gerente, y no iba a pedir limosna, iba bien arreglada, con el licenciado Héctor, doña Carmela, que era la reina del chisme del pueblo, casi se atraganta con su café. Doña Meche, en el banco, pero si esa señora no tiene ni para comer». Pues yo la vi, y les digo que no iba de limosnera. Iba como cliente importante. El rumor empezó a crecer. De la fonda pasó al mercado. Del mercado a la tienda de Don Chuy. De ahí a la plaza. En 2 días, todo San Isidro estaba hablando de que doña Mercedes andaba en cosas raras con el abogado. A lo mejor le cayó una herencia. O a lo mejor el licenciado la está ayudando con una demanda.
Yo oí que encontró algo valioso en esa casa vieja. ¿Valioso? ¿En ese chiquero? No digas tonterías, pero los rumores siguieron volando. Cada vez más grandes, más distorsionados, hasta que llegaron a oídos equivocados. Lucía estaba en el supermercado de la ciudad cuando se topó con Rosalba, una prima lejana que vivía en San Isidro. Rosalba no pudo contener su lengua. «Ay, prima, qué bueno que te veo. Oye, ¿tú sabías que tu mamá anda metida en unos negocios raros? Lucía dejó de revisar los aguacates. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues sí, todos en el pueblo están hablando. Dicen que la vieron en el banco de la ciudad, con el licenciado ese, Héctor Maldonado, y no iba de pobre, iba como cliente. Lucía sintió que algo frío le bajaba por la espalda. Eso es imposible, mi mamá no tiene dinero. Pues yo solo te digo lo que oí. Además dicen que anda con un ingeniero haciendo estudios en ese terreno que le dejaron. A lo mejor encontró petróleo o algo así. Se rió Rosalba. Aunque no creo, ¿verdad? Ese lugar no vale nada. Cuando Lucía llegó a su casa, no perdió tiempo, llamó a Roberto. Hermano, tenemos un problema. ¿Ahora qué? Andan diciendo en el pueblo que mamá tiene dinero, que anda en el banco, que contrató a un abogado, que están haciendo estudios en su terreno. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Dinero? ¿De dónde iba a sacar dinero esa vieja? No sé, pero algo está pasando. Y si es verdad que encontró algo de valor en ese terreno, nos están viendo la cara de pendejos. Roberto sintió que la rabia le hervía en el pecho. Él había planeado todo tan bien. Había sobornado a Trinidad para que los papeles salieran a su favor. Se había quedado con las mejores tierras. Y ahora resultaba que la vieja tenía dinero. «Voy para allá», dijo Roberto. «Llama a Fernando. Nos vemos en San Isidro mañana». Al día siguiente, los tres hermanos se reunieron en la casa de Lucía en el pueblo. Era una casa grande, con jardín y cochera para 2 autos. Muy diferente a la choza donde habían dejado a su madre. «Algo está pasando», dijo Roberto, paseándose por la sala. «Y necesitamos averiguar qué es». «¿Y si solo son chismes?», preguntó Fernando, siempre el más cobarde. «Ya saben cómo es la gente del pueblo». «No son solo chismes», intervino Lucía. «Yo hablé con el licenciado Héctor yendo para la casa de mamá como 3 veces. Y ese abogado no trabaja gratis». Roberto se detuvo frente a la ventana. ¿Se acuerdan que papá decía que el abuelo tenía guardado un dinero, que nunca lo encontraron cuando murió? Sí, pero buscamos por todos lados, dijo Fernando. No había nada. ¿Y si estaba en esa casa? Roberto volteó a ver a sus hermanos. ¿Y si la vieja encontró algo? Lucía palideció. Ese terreno, tú dijiste que no valía nada, que era puro desierto. Eso fue lo que dijo el perito que contraté. Pero ¿qué tal si nos mintió? ¿O qué tal si hay algo más? Los 3 hermanos se miraron. En sus ojos brillaba la misma codicia que los había hecho abandonar a su madre. «Tenemos que ir a verla», dijo Roberto. «Hoy mismo. Y vamos a sacarle la verdad esa tarde». Mercedes estaba preparando unos frijoles en su olla cuando escuchó el ruido de motores. Se asomó por la ventana rota y sintió que el estómago se le caía al piso. Era la camioneta de Roberto, y detrás venía el auto de Lucía. Sus 3 hijos habían venido juntos. Eso nunca era buena señal. Mercedes se limpió las manos en el delantal y salió a recibirlos. El corazón le latía fuerte, pero se obligó a mantener la calma. «No saben nada», se repitió. «Solo son rumores». Roberto bajó primero, traía lentes oscuros y cara de pocos amigos. Fernando lo seguía, fumando nervioso. Lucía venía al último, con sus tacones hundiéndose en la tierra. «Mamá», dijo Roberto sin saludar, «tenemos que hablar». «Pasen». Mercedes se hizo a un lado. «Aunque no hay dónde sentarse, no venimos a quedarnos», dijo Lucía, mirando la casa con asco. «Solo queremos hacerte unas preguntas». Mercedes sintió que las manos le sudaban. Se las secó en el delantal.
¿Qué preguntas? Roberto se quitó los lentes y la miró directamente a los ojos. Tú tienes dinero. ¿Dinero? Mercedes fingió confusión. Apenas tengo para comer, hijo. ¿De dónde iba a sacar dinero? No te hagas la tonta, mamá, intervino Lucía. Todos en el pueblo están hablando. Dicen que te vieron en el banco, que andas con un abogado. ¿Qué está pasando? Mercedes sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atrevían? La habían abandonado para morir de hambre y ahora venían a reclamarle. No sé de qué hablan, sí. El padre Mateo me consiguió un abogado que me está ayudando con unos papeles. Pero no tengo dinero. ¿Qué papeles?, preguntó Roberto acercándose. Los de la casa. Quería verificar que todo estuviera en orden. ¿Y qué te dijo el abogado? Mercedes tragó saliva. Tenía que mentir bien. Si sospechaban algo, no iban a parar hasta averiguar la verdad. Que todo está bien, que la casa es mía, como ustedes dijeron. Roberto no se veía convencido. Empezó a caminar alrededor de la casa, mirando todo con desconfianza. Vio los agujeros que Julio había hecho para los estudios geológicos. ¿Y estos hoyos? ¿Qué son? Mercedes sintió que el pánico le subía por la garganta. El abogado trajo a un ingeniero. Quería ver si se podía hacer un pozo para sacar agua. Y dijo que no servía, que la tierra está muy dura. Roberto se agachó junto a uno de los agujeros, examinándolo. Mercedes rezaba por dentro para que no notara nada raro. «Mamá», dijo Fernando hablando por primera vez, «si encontraste algo de valor aquí, deberías decirnos. Somos tu familia». Mercedes lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «¿Familia? ¿Ustedes me dejaron aquí para morirme? Me dieron esta casa diciéndome que valía 50 pesos y ahora que creen que puede valer algo. Ahora sí soy familia». «No seas dramática, mamá», dijo Lucía. «Te dimos lo que te correspondía, lo que me correspondía». Mercedes sintió que ya no podía más. «Les di mi vida entera y ustedes me pagaron con esto». Roberto se acercó a ella, su cara estaba roja de coraje. «Mira, vieja, no sé qué estás tramando, pero te lo advierto. Si encontraste algo en este terreno, es de todos. La herencia se reparte en partes iguales». Esta casa no era parte de la herencia. Mercedes se sorprendió de lo firme que sonó su voz. «Y lo que yo haga con ella es mi problema». Los tres hermanos se miraron. Roberto apretó la mandíbula. «Vamos a investigar esto, y si nos estás mintiendo te vas a arrepentir». Subieron a sus vehículos y se fueron, levantando nubes de polvo. Mercedes se quedó parada afuera, temblando. Las piernas apenas la sostenían. Entró a la casa y se dejó caer en el petate. Tenían que actuar rápido. Si sus hijos empezaban a investigar, podían descubrir todo. Tenía que llamar a Héctor. Ahora, Mercedes caminó 3 kilómetros hasta el pueblo con el sol pegándole en la espalda. Necesitaba hablar con el licenciado Héctor urgentemente. Sus piernas le dolían, el corazón le latía demasiado rápido. Pero no podía esperar. Cuando llegó a la oficina del ejido, casi se desmaya del cansancio. La secretaria la hizo pasar de inmediato al ver su estado. «Doña Mercedes, ¿qué pasó?». Héctor se levantó alarmado al verla tan agitada. «Mis hijos vinieron. ¿Saben algo?». Mercedes apenas podía hablar entre jadeos. Héctor le sirvió un vaso de agua y la ayudó a sentarse. «Tranquila, respire, cuénteme con calma». Mercedes le contó todo. La visita de sus hijos, las preguntas, las amenazas. Roberto revisando los agujeros de las perforaciones. Héctor frunció el ceño, preocupado. Los rumores llegaron demasiado rápido. Debimos ser más discretos. ¿Qué vamos a hacer si empiezan a investigar? Ya están investigando, doña. De eso puede estar segura. Roberto no es tonto. Va a contratar a alguien para que averigüe todo. Mercedes sintió que el mundo se le caía encima. Había tenido la esperanza en sus manos por unos días y ahora se le estaba escapando. Pero la ley está de mi lado, ¿verdad?
Usted dijo que la propiedad es mía, y lo es, pero ellos pueden hacer su vida imposible con demandas falsas. Con trabas legales pueden congelar todo mientras se resuelve en los tribunales, y eso puede tardar años. ¿Entonces ya perdí? No, Héctor negó con la cabeza. Pero tenemos que movernos rápido. El dinero del anticipo ya está en su cuenta. Los derechos de agua están registrados. Lo que necesitamos ahora es proteger todo legalmente antes de que ellos actúen. Como Héctor se quedó pensando un momento. Voy a pedirle a un juez amigo que emita una orden de protección sobre la propiedad. Así, si sus hijos intentan hacer algo, estarán violando una orden judicial. También voy a acelerar todos los trámites pendientes. Mientras más papeles firmados tengamos, mejor. Y las monedas están seguras en una caja de seguridad del banco. Nadie puede tocarlas sin su autorización. Mercedes respiró un poco más tranquila. ¿Y ahora qué hago yo? Siga actuando normal. No cambie nada. Si la vuelven a visitar, no les diga nada. Que crean que no tiene nada de valor. Mientras tanto, yo trabajo en proteger todo. Mercedes asintió. No tenía más opción que confiar en él. Mientras tanto, en la ciudad, Roberto no perdía tiempo. Contrató a un investigador privado, un tipo delgado de bigote que se hacía llamar el Güero Sandoval. «Quiero que investigues a esta vieja», le dijo Roberto mostrándole una foto de Mercedes. «¿Dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? Y sobre todo, quiero saber qué tranza tiene con el licenciado Héctor Maldonado». «¿Cuánto pagas?», preguntó el güero masticando chicle. 5,000 ahora, 5,000 cuando me traigas información. El güero sonrió. Era dinero fácil. Durante los siguientes días, el güero se instaló en San Isidro haciéndose pasar por vendedor de seguros. Preguntaba en la fonda, en la tienda, en la plaza, la gente del pueblo siempre dispuesta a chismear. Le contó todo lo que sabía. Doña Mercedes la pasa muy mal allá en el desierto, pero dicen que anda con un abogado. Algo trae entre manos. Yo la vi una vez en el banco de la ciudad. Salió sonriendo. El otro día pasó una camioneta con equipo raro. Dicen que estaban haciendo estudios en su terreno. El güero anotaba todo en su libreta. Cuando juntó suficiente información, llamó a Roberto. «Ya tengo algo. ¿Dónde nos vemos?» Se encontraron en un restaurante de carretera. El güero puso sobre la mesa un folder con fotos y documentos. «Tu mamá no está tan jodida como parece. El licenciado Héctor Maldonado, que es un abogado del ejido, ha estado yendo mucho a verla. Hace 2 semanas vino con un geólogo. Hicieron perforaciones en el terreno. Roberto sintió que la sangre le hervía. ¿Perforaciones? ¿Para qué? Búsqueda de agua, supongo, o minerales. No pude averiguar exactamente, pero hay más. Tu mamá abrió una cuenta en el Banco del Bajío en la ciudad, y no es cuenta de ahorros chiquita. Es cuenta empresarial. ¿Empresarial? Ajá, de esas que usan para manejar cantidades grandes de dinero». Roberto azotó la mesa. Los otros comensales voltearon a verlos. «Esa vieja nos está viendo la cara. Encontró algo y no nos dijo. ¿Quieres que siga investigando?» «No, ya me dijiste lo que necesitaba saber». Roberto pagó al güero y manejó directo a la casa de Lucía. En el camino llamó a Fernando. «Júntense en casa de Lucía, ahora tenemos que hablar». 1 hora después, los 3 hermanos estaban reunidos otra vez en la sala de Lucía. «La vieja nos engañó», dijo Roberto, aventando el folder sobre la mesa. «Oh, tiene dinero, mucho dinero». «¿Cómo sabes?», preguntó Lucía, abriendo el folder. «Contraté a un investigador. Miren las fotos. Ahí está el abogado en su casa. Ahí están los hoyos de las perforaciones y tiene cuenta empresarial en el banco». Fernando se puso pálido. «¿Qué encontró? Oro, petróleo. No sé qué chingados encontró, pero es algo grande. Y ese terreno era del abuelo. Técnicamente debería ser parte de la herencia. Pero le dijimos que valía 50 pesos, dijo Lucía, nerviosa. «Si descubre que la engañamos,
Ya lo descubrió, idiota, por eso contrató al abogado. Los tres se quedaron callados. El miedo y la codicia peleaban en sus cabezas. Necesitamos un abogado mejor, dijo Roberto. Alguien que pueda pelear esto. ¿Con qué argumentos?, preguntó Fernando. Si el terreno ya era de ella. Ese es el punto. Tenemos que probar que no era de ella. O que papá lo compró con dinero de la herencia familiar. O que hubo fraude, cualquier cosa. Eso va a costar mucho dinero, dijo Lucía. Pero si ganamos, recuperamos todo y más. Vale la pena el riesgo. Al día siguiente, Roberto contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad. Un tipo de traje italiano y reloj de oro que cobraba por hora lo que un campesino ganaba en un mes. El licenciado Villegas revisó todos los documentos que Roberto le llevó. Voy a ser honesto, dijo Villegas, quitándose los lentes. El caso es difícil. Si la propiedad estaba a nombre de su madre desde antes de la muerte del abuelo, ustedes no tienen derecho sobre ella. Pero tiene que haber alguna forma, insistió Roberto. Villegas se recargó en su silla. Podemos argumentar que su padre compró esa propiedad con dinero que legalmente pertenecía a la familia, que debió haberse incluido en la herencia. Podemos pedir una auditoría de todos los bienes familiares, meter trabas legales, y eso funcionaría para congelar todo. Su madre no podría vender, no podría usar el terreno, no podría hacer nada hasta que se resuelva el juicio, y los juicios pueden durar años. Roberto sonrió. No necesitaba ganar, solo necesitaba que la vieja no pudiera disfrutar su dinero. Hágalo. Quiero esa demanda lista para mañana. Va a necesitar un anticipo de 100,000 pesos. Roberto sacó su chequera sin dudarlo. 2 días después, Mercedes estaba en su casa cuando llegó un oficial del juzgado. Traía un sobre amarillo con sellos oficiales. ¿Doña Mercedes Solís Rivera? Sí, soy yo. Esto es para usted. Firme aquí. Mercedes firmó con manos temblorosas y abrió el sobre. Eran papeles legales llenos de palabras que no entendía, pero algunas frases las entendió perfectamente. Demanda por fraude en reparto de herencia, solicitud de congelamiento de bienes, auditoría de todas las propiedades a nombre de Mercedes Solís Rivera. Mercedes se sentó en el suelo. Sus hijos la estaban demandando, querían quitarle todo. Corrió al pueblo tan rápido como sus piernas viejas se lo permitieron. Llegó a la oficina de Héctor llorando, con los papeles apretados contra el pecho. Me están demandando, quieren quitarme todo. Héctor leyó los documentos con cara seria. Es Villegas, uno de los abogados más sucios de la ciudad. Van en serio. ¿Qué hago? Voy a perder todo. Héctor la miró a los ojos. No, doña, no va a perder nada, porque la ley está de su lado, pero tengo que advertirle, esto va a ser una guerra y sus hijos van a jugar sucio. Mercedes se secó las lágrimas. Que jueguen como quieran. Ya me quitaron su amor, pero mi dignidad y lo que es mío, eso no me lo van a quitar. Héctor sonrió. Así me gusta, doña. Ahora vamos a pelear. Y la guerra apenas comenzaba. El padre Mateo no podía quedarse callado. Cuando se enteró de que los hijos de Mercedes la estaban demandando, sintió una indignación que no había sentido en años. Esa familia había sido parte de su parroquia por generaciones. Él había bautizado a esos 3 niños. Les había dado la primera comunión, había consolado a Mercedes cuando Ernesto murió, y ahora veía cómo esos mismos niños destruían a su madre por codicia. El domingo, después de la misa, el padre Mateo hizo un anuncio que nadie esperaba. Hermanos y hermanas, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, sobre la justicia, la familia y lo que significa honrar a nuestros padres. La gente se quedó sentada, curiosa. El padre Mateo casi nunca hablaba de temas personales desde el púlpito. Todos conocen a doña Mercedes Solís, una mujer que trabajó toda su vida para sacar adelante a sus 3 hijos después de quedar viuda. Una mujer que vendió tamales bajo el sol, que cosió rebozos hasta que los dedos le sangraron.
que dio todo lo que tenía por su familia. Los murmullos empezaron a llenar la iglesia. La gente sabía hacia dónde iba esto. Y esos hijos, a quienes ella crió con tanto sacrificio, la abandonaron en una casa en ruinas. Le dieron lo que pensaban que no valía nada. Y ahora que descubrieron que ese terreno tiene valor, la están demandando para quitárselo. Las voces se alzaron. Algunos estaban de acuerdo con el padre. Otros pensaban que no debía meterse en asuntos familiares. Este domingo voy a hacer algo que nunca he hecho en mis 40 años como párroco. Voy a invitar a los hermanos Roberto, Fernando y Lucía Solís a que vengan al frente de esta iglesia y expliquen por qué están haciendo esto. El silencio fue absoluto. Sé que están aquí, los vi entrar. Así que los invito, hermanos, vengan al frente y díganle a su comunidad por qué creen que está bien quitarle lo poco que tiene a su madre. Roberto estaba sentado hasta atrás, con Lucía y Fernando. Sintió que todas las miradas se clavaban en ellos como cuchillos. «Vámonos», susurró Lucía, poniéndose de pie. «No», Roberto la jaló del brazo. «Si nos vamos, van a pensar que tenemos algo de qué avergonzarnos». Se levantó y caminó hacia el frente con paso firme. Lucía y Fernando lo siguieron. Incómodos, cuando llegaron al altar, Roberto volteó hacia la congregación con cara de pocos amigos. «Padre, con todo respeto, esto es un asunto familiar. No debería estar discutiéndose en la iglesia». «La iglesia es el lugar perfecto para hablar de justicia», respondió el padre Mateo. «Así que explícale a tu comunidad. ¿Por qué están demandando a tu madre?» Roberto apretó la mandíbula. «Mi madre tiene una propiedad que legalmente debería ser parte de la herencia familiar. Nosotros solo estamos buscando que se haga justicia». «¿Justicia?». La voz salió desde atrás de la iglesia. Era Mercedes, que acababa de entrar. Todos voltearon a verla. Venía con su rebozo negro, su cara cansada pero con los ojos brillando de determinación. Caminó despacio por el pasillo central. Clara entró detrás de ella, sosteniéndole el brazo. «Permíteme, padre», dijo Mercedes cuando llegó al frente. «Yo les voy a decir a todos qué tipo de justicia buscan mis hijos». Roberto sintió pánico. Esto se estaba saliendo de control. «Mamá, no hagas un show. Esto se resuelve en los tribunales». «¿En los tribunales?». Mercedes lo miró directo a los ojos. «Tú me abandonaste en el desierto esperando que me muriera. Y ahora que no me morí, quieres quitarme lo que es mío». Los murmullos llenaron la iglesia. Mercedes se volteó hacia la congregación. Su voz, aunque temblorosa, se escuchaba clara en cada rincón. «Quiero contarles una historia. Hace 50 años, mi esposo Ernesto, que en paz descanse, compró una casa y un terreno. Lo puso a mi nombre. Era su forma de asegurarme un futuro si algo le pasaba. Sacó de su bolsa los documentos que el licenciado Héctor le había dado y los mostró. Aquí están las escrituras, con fecha de hace 40 años, a mi nombre, Mercedes Solís Rivera». La gente se inclinaba tratando de ver los papeles. «Cuando murió don Sebastián, mi suegro, mis hijos repartieron la herencia. Me dijeron que esa casa vieja era lo único que me tocaba, que valía 50 pesos. Me hicieron firmar papeles sin explicarme bien. Y yo, confiando en ellos porque son mis hijos, firmé». Lucía estaba roja de vergüenza. Fernando miraba el piso. Lo que ellos no sabían es que mi Ernesto me había dejado algo más en esa casa, un tesoro escondido, monedas de oro que había ahorrado durante años. Y también descubrí que debajo de ese terreno que no vale nada, corre una veta de agua dulce. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. «Agua, en plena sequía. Ahora que descubrieron que tiene valor, quieren quitármelo. Dicen que buscan justicia, pero la única justicia que buscan es la del dinero». Roberto trató de interrumpir. «Esa propiedad se compró con dinero que debió ser de toda la familia». «Mentira». Mercedes alzó la voz más fuerte de lo que ella misma esperaba. «Ernesto vendió tierras que él heredó de su padre.
no del tuyo. No tenía nada que ver con la familia Solís. El licenciado Héctor, que había entrado calladamente, se acercó al frente. «Es verdad», dijo, mostrando más documentos. «Tengo aquí las escrituras que prueban que don Ernesto vendió propiedades que había heredado de su propio padre. Don Miguel Rivera, ese dinero era completamente suyo, y con ese dinero compró la casa para doña Mercedes». Roberto sintió que el piso se le movía bajo los pies. «Además», continuó Héctor, «tengo una copia certificada del testamento de don Sebastián. En ninguna parte menciona esa propiedad porque nunca fue suya, siempre fue de doña Mercedes». Lucía empezó a llorar. Fernando se tapó la cara con las manos, pero Mercedes no había terminado. «Yo los crié sola. Vendí todo lo que tenía para darles educación. Me desvelé cuando estaban enfermos. Les di todo mi amor, todo mi tiempo, todo mi dinero. Y cuando ya no les servía, cuando ya estaba vieja y cansada, me dejaron en el desierto como se deja a un perro que ya no sirve». Su voz se quebró, pero siguió adelante. «Y ahora vienen a reclamar lo que nunca fue suyo. Vienen a quitarme la única cosa que me dejó el hombre que sí me amó de verdad». Clara se acercó a su abuela y la abrazó. Mercedes lloró en su hombro. El padre Mateo se acercó a los tres hermanos. «¿Tienen algo que decir? ¿Alguna explicación que puedan darle a esta comunidad?» Roberto apretó los puños. Quería gritar, quería defenderse, pero no había defensa posible. Todo el pueblo los estaba mirando con desprecio. «Esto no se acaba aquí», dijo Roberto con voz fría. «Vamos a pelear esto en los tribunales». «Pues peléenlo», respondió el padre Mateo. «Pero sepan que esta comunidad ya tomó su decisión. Ya sabemos de qué lado está la justicia de Dios». Roberto, Lucía y Fernando salieron de la iglesia entre abucheos y miradas de reprobación. Afuera, algunas personas les gritaban «sinvergüenzas». ¿Cómo pueden hacerle eso a su madre? «Desgraciados». Subieron a sus autos y se fueron lo más rápido que pudieron. Adentro de la iglesia, la gente rodeó a Mercedes. Doña Luz le apretó la mano. Don Chuy le ofreció ayuda. Varias mujeres lloraban de emoción. «Doña Meche, usted es un ejemplo para todos nosotros. No está sola. Todo el pueblo la apoya. Dios la bendiga». «Señora, Dios siempre premia a los justos». Mercedes se sentía agotada, pero también liberada. Por fin había dicho la verdad. Ya no había secretos, ya no había que esconderse. El padre Mateo la llevó a la sacristía para que descansara. «Fue muy valiente, hija, muy valiente». «No sé si fue valentía o desesperación, padre. A veces son la misma cosa». Héctor entró a la sacristía con una sonrisa. «Doña Mercedes, lo que acaba de hacer fue brillante. Ahora toda la comunidad es testigo. Si sus hijos siguen con la demanda, van a quedar como los villanos que son. ¿Creen que se detengan?» Roberto no. Ese hombre es terco y orgulloso, pero va a ser más difícil para él encontrar apoyo. Incluso el juez va a tener prejuicio después de esto. Clara abrazó a su abuela. «Estoy tan orgullosa de ti, abue. Nunca pensé que te enfrentarías a ellos así. Ya me cansé de tener miedo, mija. Ya me cansé de agachar la cabeza». Mercedes miró por la ventana de la sacristía hacia el desierto donde estaba su casa. Ese lugar que había sido su castigo ahora era su fortaleza. Y nadie